Segunda de Timoteo 3:16 a 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay una pregunta que todo cristiano debería hacerse alguna vez en la vida. ¿Creo esto porque Dios lo ha dicho o porque siempre me lo enseñaron así? Puede parecer una pregunta sencilla, pero no lo es, porque muchas personas crecieron dentro de una tradición religiosa donde casi todo venía ya dado. Desde pequeños escucharon ciertas frases, vieron ciertas imágenes, participaron en ciertos ritos y asumieron ciertas creencias sin preguntarse demasiado de dónde venían. Esto se hace así. Esto siempre ha sido así. Esto lo enseña la Iglesia. Esto lo decía mi abuela. Esto es lo que nos enseñaron de pequeños. Pero hoy vamos a abrir la Biblia y hacer una pregunta más profunda. ¿Qué dice Dios? No lo preguntamos con arrogancia. No lo preguntamos para despreciar a nadie. No lo preguntamos para burlarnos de la historia, de la familia o de las costumbres. Lo preguntamos porque si hablamos de fe, salvación, pecado, gracia, Cristo y vida eterna, no basta con decir «siempre lo he oído así». Necesitamos saber si Dios lo ha dicho en su palabra. Porque la fe cristiana no descansa en la memoria de una familia. No descansa en la opinión de una cultura. No descansa en una tradición religiosa acumulada durante siglos. No descansa en lo que a mí me parece bonito o razonable. La fe cristiana descansa en la palabra de Dios. Bienvenido a este segundo episodio de Cristo, Palabra y Gracia. Hoy hablaremos de una pregunta fundamental. ¿La Biblia, tradición o palabra de Dios? En el episodio anterior, vimos que ser cristiano no significa simplemente haber nacido en una familia religiosa o pertenecer a una tradición cultural. Ser cristiano es confiar en Cristo como Salvador. Pero ahora surge una segunda pregunta. ¿Cómo sabemos quién es Cristo? ¿Cómo sabemos qué enseñó? ¿Cómo sabemos qué es pecado? ¿Qué es gracia? ¿Qué es salvación? ¿Y qué es vida cristiana? La respuesta cristiana es clara. Por la Escritura. En este episodio veremos tres cosas. Primero, que la Biblia no es una opinión religiosa más, sino la palabra inspirada de Dios. Segundo, que toda tradición humana debe ser examinada a la luz de la Escritura. Y tercero, que volver a Cristo implica volver a su palabra. La pregunta de hoy no es ¿qué me gusta creer? ¿Qué me resulta familiar? ¿Qué me enseñaron de pequeño? ¿Qué dice la mayoría? La pregunta de hoy es ¿qué dice la Escritura? En España, como en muchos países de tradición católica, la religión muchas veces ha formado parte del paisaje cultural. Las campanas de una iglesia, las procesiones, las fiestas patronales, los bautizos, las primeras comuniones, las bodas religiosas, los funerales, las imágenes en casa, las medallas, las velas, las promesas, las frases heredadas. Todo eso puede tener un peso emocional enorme. Para muchas personas, cuestionar una tradición religiosa no se siente como revisar una idea. Se siente como tocar la memoria de la familia, de la infancia, de los abuelos, del pueblo, de la madre o del padre. Por eso hay que hablar de este tema con delicadeza. No se trata de burlarse de lo que alguien recibió. No se trata de despreciar a personas sinceras. No se trata de decir que todo lo antiguo es malo. No se trata de arrancar recuerdos del corazón. Pero sí se trata de poner cada cosa en su lugar. Una tradición puede emocionar. Una tradición puede unir a una familia. Una tradición puede tener belleza cultural. Una tradición puede recordarnos algo del pasado. Pero una tradición no puede salvar. Una tradición no puede perdonar pecados. Una tradición no puede corregir a Dios. Una tradición no puede estar por encima de la Biblia. El problema no es que existan tradiciones. El problema aparece cuando una tradición ocupa el lugar de la palabra de Dios. Cuando alguien dice, sí, la Biblia dice eso, pero la tradición dice otra cosa. Ahí el cristiano debe detenerse, porque la fe no puede tener dos autoridades finales. Si la Biblia es palabra de Dios,
entonces ninguna autoridad humana puede corregirla, completarla o contradecirla. ¿Qué dice la Biblia sobre sí misma? Vamos al texto principal de hoy. Segunda de Timoteo 3:16-17 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate en la primera frase. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No dice que la Escritura es simplemente inspiradora, como una canción bonita, un poema profundo o una frase que nos anima. Dice que es inspirada por Dios. Es decir, la Escritura tiene su origen en Dios. Dios habló por medio de los autores humanos. Usó su lenguaje, su contexto, su personalidad, pero el mensaje es de Dios. Por eso la Biblia no es una tradición religiosa más. No es una colección de opiniones espirituales. No es simplemente la memoria de una comunidad antigua. No es un libro de autoayuda con frases elevadas. Es la palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, entonces nos enseña, nos corrige, nos confronta y nos consuela. El texto dice que es útil para enseñar. Eso significa que no inventamos la doctrina. La recibimos. Dice que es útil para redarguir. Eso significa que la Escritura nos muestra cuándo estamos equivocados. Dice que es útil para corregir. Eso significa que Dios no solo nos señala el error, sino que nos llama a volver al camino correcto. Dice que es útil para instruir en justicia. Eso significa que la palabra de Dios forma nuestra vida, nuestra conciencia, nuestras decisiones y nuestra manera de vivir ante Él. La Biblia es suficiente para la fe. El final del texto también es muy importante. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La idea no es que el creyente se vuelva perfecto sin pecado en esta vida, sino que la Escritura lo equipa completamente para la fe y la vida cristiana. Dicho de forma sencilla, Dios no nos dejó una Biblia incompleta que necesitara ser corregida por tradiciones humanas. Dios no olvidó incluir algo esencial para nuestra salvación. Dios no habló de forma insuficiente. La Escritura nos da lo que necesitamos saber para conocer a Cristo, recibir el perdón, entender la voluntad de Dios y vivir como cristianos. Esto no significa que la Biblia responda cada curiosidad humana. No te dice qué coche comprar, qué marca de teléfono usar o qué menú preparar hoy, pero sí revela lo necesario para la salvación y para una vida agradable a Dios. Por eso Jesús ora en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No dice, tu tradición es verdad, tu cultura es verdad, tu emoción es verdad, tu institución es verdad. Dice, tu palabra es verdad. Y aquí hay algo liberador. Si la palabra de Dios es verdad, entonces no tengo que vivir atrapado en confusión religiosa. No tengo que depender de rumores espirituales. No tengo que construir mi fe sobre frases sueltas. No tengo que aceptar una enseñanza solo porque alguien la dijo con autoridad. No tengo que heredar una fe que nunca fue examinada. Puedo abrir la Escritura y escuchar la voz de Dios. Cuando la tradición contradice a Cristo. Jesús habló claramente sobre el peligro de poner la tradición humana por encima del mandamiento de Dios. En Marcos 7, 8-9, Jesús dice: Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y luego añade: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Estas palabras son fuertes. Jesús no está condenando toda costumbre humana. Está condenando la tradición que desplaza, contradice o invalida la palabra de Dios. Y esto sigue siendo un peligro hoy. Puede pasar en cualquier iglesia. Puede pasar en Roma. Puede pasar entre luteranos. Puede pasar entre evangélicos. Puede pasar en mi corazón y en el tuyo. El problema no es solo la tradición de otros. El corazón humano siempre quiere añadir algo a la palabra de Dios o quitar algo que le incomoda. A veces añadimos normas que Dios no mandó. A veces quitamos verdades que Dios sí enseñó. A veces suavizamos el pecado. A veces endurecemos el Evangelio.
A veces convertimos preferencias humanas en doctrina. A veces convertimos mandamientos de Dios en sugerencias opcionales. Por eso necesitamos volver constantemente a la Escritura. La pregunta no es ¿esto me gusta? ¿Esto me emociona? ¿Esto es antiguo? ¿Esto es popular? ¿Esto me lo dijo alguien con autoridad? La pregunta es ¿esto está enseñado claramente en la palabra de Dios? ¿Cómo examinar una enseñanza religiosa? Ahora bien, alguien puede preguntarse, ¿y cómo puedo empezar a examinar lo que creo? Te propongo 5 preguntas sencillas. Primera, ¿dónde dice esto la Biblia? No basta con que algo suene religioso, no basta con que sea tradicional, no basta con que mucha gente lo repita. Segunda, ¿ese texto realmente dice eso o estoy forzando el significado? A veces se usa un versículo fuera de contexto para defender una idea que el pasaje no enseña. Tercera, ¿esta enseñanza centra mi fe en Cristo o en otra cosa? Si una enseñanza desplaza a Cristo, oscurece a Cristo o hace que mi confianza final esté en alguien o algo distinto de Cristo, debo examinarla seriamente. Cuarta, ¿esta enseñanza me lleva a confiar en la gracia de Dios o en mis méritos? La Escritura anuncia salvación por gracia mediante la fe. Si una enseñanza convierte mis obras en la base de mi aceptación ante Dios, está deformando el Evangelio. Quinta, ¿esta enseñanza produce arrepentimiento y fe, o solo miedo, superstición y control? La palabra de Dios sí confronta, sí corrige, sí hiere nuestro orgullo, pero también nos lleva a Cristo, al perdón y al descanso en su obra. Estas preguntas no son para convertirnos en personas arrogantes que creen saberlo todo. Son para convertirnos en discípulos humildes. Como los creyentes de Berea en Hechos 17:11, que recibían la palabra con solicitud, pero examinaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ese es el espíritu cristiano correcto. Escuchar con respeto. Examinar con la Biblia. Creer lo que Dios dice. Corregir lo que contradice su palabra. Aplicación práctica para esta semana. Esta semana quiero proponerte un ejercicio muy sencillo. Coge una libreta o abre una nota en el móvil y escribe este título: Lo que creo y dónde lo dice la Biblia. Luego escribe 3 columnas. Creencia. ¿Dónde lo aprendí? ¿Dónde lo dice la Biblia? Por ejemplo, Dios perdona por los méritos de Cristo. Debo pedir a santos que intercedan por mí. La salvación es por gracia. Mis obras ayudan a completar mi salvación. La Biblia es palabra de Dios. Cristo es el único mediador. No respondas todo en un día. Hazlo con calma. El objetivo no es destruir tu historia. El objetivo es ordenar tu fe bajo la palabra de Dios. Y antes de leer la Biblia, puedes orar así: Señor, no quiero creer solo por costumbre. No quiero rechazar tu palabra por miedo a cambiar. Enséñame tu verdad. Corrige mis errores. Llévame siempre a Cristo. Amén. Resumen final. Hoy hemos aprendido 3 cosas. Primera, la Biblia no es una tradición más. Es la palabra de Dios. Segunda, toda tradición debe ser examinada a la luz de la Escritura. No con desprecio, no con soberbia, pero sí con fidelidad. Tercera, volver a Cristo implica volver a su palabra. Porque no conocemos al verdadero Cristo por imaginación, costumbre o sentimiento, sino por la Escritura. La fe cristiana no pregunta primero, ¿qué se ha hecho siempre? Pregunta, ¿qué ha dicho Dios? Cierre y oración final. Si este vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal y comparte esta serie con alguien que quiera volver a mirar la fe desde la Biblia. En el próximo episodio hablaremos de un tema necesario y a veces incómodo: el problema del pecado. ¿Por qué no basta con ser buena persona? Oremos. Señor Dios, gracias por no dejarnos en la oscuridad. Gracias por hablarnos en tu palabra. Perdona las veces que hemos puesto nuestras costumbres,
opiniones o tradiciones por encima de tu voz. Enséñanos a recibir la Escritura con humildad, a examinarlo todo bajo tu verdad y a encontrar siempre en ella a Cristo, nuestro Salvador. Amén.